Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a Palabra y Espíritu y bienvenidos a nuestra serie Cómo las sectas malinterpretan la Biblia. A lo largo de esta serie estudiamos 20 errores de interpretación. Y a lo largo también de estos errores de interpretación nos preguntábamos ¿cómo podemos hacer para no caer en esos errores? Pues bien, en este programa vamos a abordar una actitud que debemos tener para el estudio bíblico, el cual, créeme, te va a sorprender. Así pues, prepárate, vamos a comenzar. Vamos a comenzar este programa con unas palabras que se encuentran en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Palabras seguramente conocidas por muchos de nosotros que dicen así: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Estas palabras las dirigió Jesús a aquellos que empezaban a interesarse y a aceptar sus enseñanzas. Pero también estas palabras nos presentan el desafío de Jesús y es un elemento clave para ti y para mí para que seamos lectores responsables de la palabra de Dios. Y es que el hecho de permanecer en la palabra de Jesús implica muchas cosas. Créeme, permanecer en la palabra de Jesús no es únicamente leer o volver a leer. Implica mucho más. Implica someter nuestros pensamientos a las disposiciones de Jesús, moldear nuestra forma de pensar de acuerdo al pensamiento de Jesús, dejar que Él confronte nuestras ideas preconcebidas, nuestros prejuicios, aceptar ir a donde la Biblia nos quiere llevar. Es más, tenemos que aceptar también que en muchas ocasiones estemos equivocados acerca de lo que pensábamos que Jesús enseñaba. Pero créeme, lo más importante, permanecer en la palabra de Jesús significa obedecer las palabras de Jesús. Y esto no es fácil. Incluso podemos decir que es muy costoso. Implica pagar un precio. Porque las enseñanzas de Jesús no son la filosofía de moda, ni son un medio para que tú y yo nos volvamos famosos. Todo lo contrario. Obedecer la palabra de Jesús, permanecer en sus palabras, tarde o temprano nos va a llevar a un choque con una sociedad no cristiana que nos rodea. Por eso es que el apóstol Pablo, allá en la segunda carta a Timoteo, decía que cualquier persona que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Entonces, lo importante es permanecer en la palabra de Jesús. Y cuando tú y yo estamos dispuestos a obedecer, a dejar que Jesús moldee nuestro pensamiento, que Jesús moldee nuestra vida, entonces vamos a ser verdaderamente libres. Libres de pensamiento, libres para poder dejar atrás nuestros prejuicios, nuestras preconcepciones, libres para poder ser transformados gradualmente a la imagen de Jesús y de esta manera convertirnos en el ser humano que Dios quiso originalmente que tú y yo fuéramos. Ese ser humano a su imagen y semejanza, ser plenamente humanos,
plenamente un reflejo de la imagen de Dios. Y entonces tenemos que decir, permanecer en la palabra de Dios va a ser algo verdaderamente maravilloso. Va a mostrarnos quiénes somos en verdad. Somos seres humanos caídos, pero redimidos por la sangre de Jesús. Hemos sido restaurados para que podamos reflejar a ese Dios maravilloso que ahora es nuestro Señor. Poder reflejar su verdad, su justicia, su amor. Y créeme, esto es lo que implica permanecer en la palabra de Dios. Ser verdaderamente transformados. Una transformación integral del ser humano en pensamiento, en emociones y en actitud. Como dijo el Señor Jesús, verdaderamente libres. Y entonces, pues tenemos que empezar a preguntarnos, ¿qué implica permanecer en la palabra de Dios? Si vamos a entrar a este estudio, necesitamos algunos elementos. ¿Qué podemos decir al respecto? Bien, vamos a ir viendo que a través de un acercamiento a la palabra de Dios, un acercamiento que nos hagamos nosotros como propósito, como intención, vamos a poder ver algunas cosas muy importantes, elementos prácticos que nos van a permitir ver cómo no caer en los errores que mencionamos anteriormente que cometen las sectas o algunos seguidores de las sectas. También vamos a poder entender cómo podemos nosotros hacer que nuestra cosmovisión se renueve y se convierta en la cosmovisión bíblica. Y esto va a requerir dos cosas. Primero, necesitamos una actitud. Y segundo, necesitamos algunas herramientas para hacer una lectura de la Escritura, lo cual podemos llamar una técnica o un método. Entonces, dijimos, vamos a ver, el primer elemento, requerimos una actitud. ¿Y cuál es esta actitud? Pues la actitud es muy sencilla, acercarnos a la Biblia con un corazón y una mente abiertos. Sí, acercarnos a la Escritura dispuestos a recibir lo que la Escritura nos va a decir. Acercarnos con una mentalidad abierta para escuchar la palabra de Dios, para extraer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere compartir con nosotros a través de su Escritura? Y es que cuando nosotros veíamos algunos de los errores de interpretación de las sectas, nos dábamos cuenta que hay muchos errores recurrentes y persistentes. Y estos en realidad tienen que ver con el hecho de que estas sectas o los seguidores de estas sectas simplemente se acercan a la Biblia con una mentalidad cerrada y un corazón endurecido para no escuchar la voz del Espíritu Santo. Y es que honestamente, después de leer los evangelios, ¿quién podría suponer que Jesús quiso enseñarnos que tú y yo somos como dioses? Entonces, ¿qué pasa? Recuerda, prácticamente desde Génesis hasta Apocalipsis, el pecado primordial del ser humano es escuchar la palabra de Dios o leer la palabra de Dios y entonces actuar de una manera diferente. Actuar de una manera que no concuerda con la palabra de Dios. Aún así, tenemos que decir que hay muchas personas, muchos lectores de la Biblia que se acercan a la Escritura solo para apropiarse de algunas enseñanzas bíblicas, de algunos dichos de Jesús y poder trasladarlos a sus propias ideas. Y de esta forma convierten a Jesús en un revolucionario, en un mago, en un líder político
en un maestro del panteísmo oriental, en un dispensador de milagros, en una encarnación o emanación hindú, un avatar. Incluso hay personas que ven a Jesús como una especie de cajero automático, donde si apretamos las teclas correctas obtendremos dinero. Porque tenemos que ser muy honestos. Somos seres humanos caídos. Y debido a esta condición, no podremos conocer la verdad de Dios a menos que Dios, en un acto de amor, de generosidad, la comparta con nosotros. De tal manera que cuando nos acerquemos a la Biblia, tenemos que hacerlo con humildad, humillándonos, dejando que la Biblia entre a nuestro corazón, entre a nuestra mente. Debemos permitir que la Biblia nos hable desde su propio marco de referencia. Tenemos que dejar atrás nuestras ideas preconcebidas y estemos listos para aceptar la enseñanza bíblica, aunque de inicio nos pueda parecer extraña. Recuerda, si no permitimos que sea Dios quien hable a nuestro corazón, difícilmente podremos extraer de la Biblia las grandes riquezas que tiene para nosotros. Ahora, esto que hemos mencionado, esta actitud de ser humildes ante la Escritura, no es para las personas que son nuevas en la lectura de la Biblia, recién convertidos. Tampoco es para personas que están atrapadas en una secta. Tampoco es para un gurú de estas filosofías orientales. No, es para todos los lectores, incluidos tú y yo, quienes por cierto nos consideramos cristianos tradicionales. Entonces, tenemos que acercarnos a la Escritura siempre pidiendo de corazón, con honestidad, con sinceridad, que sea Dios quien nos hable a través de ellas. Y cuando lo hacemos, créeme, la Biblia va a romper muchos paradigmas, muchos pensamientos que teníamos, de tal manera que entonces nuestro sistema de creencias, nuestra cosmovisión, nuestras ideas preconcebidas se hacen pedazos, son confrontadas con la Biblia y nos damos cuenta que caen pedazo a pedazo, porque no ajustan con la verdad que Dios nos revela en su palabra. Y si dejamos que la Biblia haga esto en nosotros, nos sorprenderemos. La Biblia nos va a sorprender en muchas ocasiones porque nos va a mostrar que lo que pensábamos no es el pensamiento de Dios. Y créeme, si la Biblia no nos sorprende, tal vez en el fondo tú y yo no estamos tan abiertos, dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, leer la Biblia implica un sometimiento a la voluntad divina, acercarnos a ella porque la Biblia va a traer una renovación a nuestro entendimiento, lo cual, por cierto, será algo verdaderamente maravilloso, emocionante, porque vamos a comenzar a apreciar en su dimensión, en su majestad, en su grandeza, a ese Dios tan hermoso en quien hemos creído. Por cierto, el apóstol Pablo, cuando escribe a sus amados hermanos de la iglesia de Corinto, allá en el capítulo 13 de su primera carta, dice que mientras vivamos en este mundo caído, solamente vemos un reflejo de la verdad, de la realidad divina. Dice el apóstol Pablo, vemos como espejo. Así que no debe sorprendernos que haya muchas cosas que tú y yo no conocemos. No sabemos. Y a menos que estemos dispuestos a que la Biblia nos sorprenda, es muy seguro que no conoceremos la verdad de Dios
porque posiblemente no estamos escuchando. Y entonces tenemos que plantearnos algunas preguntas, y estas son muy importantes que tú y yo reflexionemos sobre ellas. Primera, ¿estamos preparados para llevar nuestras ideas de Jesús a la Biblia? Es decir, lo que yo pienso que es Jesús, ¿estoy dispuesto a confrontarlo con la verdad de Jesús de la Biblia? ¿Estoy dispuesto a que la Biblia cambie mi opinión? ¿Estoy dispuesto a confrontar con la Biblia lo que yo entiendo por la caída, mi concepto del pecado o mi concepto de la salvación? ¿Estoy dispuesto a la idea de que a lo mejor me equivoqué y de que durante muchos años he abrazado unas ideas equivocadas a lo que en verdad enseña la Biblia? ¿Estoy dispuesto a ir hacia donde me lleve la Biblia? Finalmente, ¿estoy realmente dispuesto y abierto a obedecer la enseñanza de la Escritura? Y es que las palabras de Jesús son verdaderamente radicales. Y esto es lo que Jesús le estaba pidiendo a aquellos discípulos a quienes desafió que permanecieran fieles a su palabra. Porque permanecer fiel a la palabra de Jesús es ir a donde nos lleve. Es actuar según sus demandas, según sus exigencias y mandamientos. Es responder a la voz de Dios e ir en la dirección que Dios quiere. Es estar dispuesto a obedecer su palabra sin vacilar. Y créeme, nada menos que esto será suficiente, porque nada menos que esto es lo que Jesús demanda de aquellos llamados a ser sus discípulos. Hemos llegado al fin de este programa. Nos queda un programa más de esta serie donde abordaremos algunos consejos, un breve método de cómo acercarnos a las Escrituras, por lo que te invitamos que nos acompañes al cierre de nuestra serie, pero también acompáñanos a todo el contenido que elaboramos para ti aquí en Palabra y Espíritu. Muchas gracias, que Dios te bendiga.